Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así, como cuerpo y familia de Cristo, allí donde yo me convertí. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo, oh, ven donde seas feliz. Que la bendición y la gracia del Señor sea siempre abundante en nuestras vidas. Damos gracias a nuestro Dios que en este día domingo nos ha permitido reunirnos para poder adorarle, pero también para recibir de Él ese mensaje que ha preparado para el corazón, para la vida y para nuestro beneficio y crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. El día de hoy vamos a estudiar un sermón que lleva por título "Nada oculto hay que no haya de ser manifestado". Nada oculto hay que no haya de ser manifestado. Y quiero por favor pedirles que me acompañen al Evangelio según Lucas, capítulo 8, versículo 16 al versículo 18. Estos 3 versículos van a ser la base de la meditación de esta mañana. Con la ayuda de nuestro Dios vamos a analizarlo, a tratar de entender qué significa para nosotros y a sacar reflexiones que nos ayuden, hermanos, a ser mejores para nuestro Dios. Así que dice Lucas, capítulo 8, versículo 16 al 18. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. Estos 3 versículos hacen referencia a una misma cosa. ¿Qué hemos hecho nosotros con la luz que nos ha dado nuestro Dios? Cuando hablamos de luz, hermanos, es imposible recordar aquellos momentos en los que por alguna circunstancia se interrumpe el servicio eléctrico en nuestros hogares y quedamos, hermanos, a oscuras. Si es de día, es un poquito menos difícil enfrentar la situación porque tenemos la luz del sol, pero cuando llega la noche, nos damos cuenta cuán acostumbrados estamos a la luz que nosotros ocupamos, que necesitamos y que usamos en nuestras actividades día a día. Por eso es que cuando se va la luz, como decimos nosotros popularmente, toca entonces, hermanos, buscar una alternativa. Algunos buscan linternas, otros buscan lámparas, algunos buscan candelas, velas, para iluminar, porque hace falta la luz para poder hacer todas las actividades que hacemos nosotros en nuestro día a día. Por eso el maestro, hablando, él siempre ocupaba ejemplos sencillos, que todos nosotros pudiéramos entender, que las personas que le oían pudieran entender, y le dice él, ninguno enciende una luz, entendiendo en ese momento velas o candelas, para taparla. Usted, hermano, si necesita la luz en su casa, no va a instalar una bujía y la va a poner en el piso y la va a tapar para decir, nadie debería de ocupar esta luz que es mía. La luz, hermano, se usa para que ilumine la vida de todos, para que todos los que están en la casa puedan hacer uso de ella y puedan hacer sus actividades y podamos cocinar y podamos hacer tareas y podamos trabajar y podamos estar todos juntos y podamos ver los rostros los unos de los otros. Entonces el maestro, ocupando esa sencillez que tenía en su enseñanza, dice, ¿quién va a encender una luz para luego taparla? Si nosotros lo pensamos así, vamos a decir nadie, porque es ilógico. Entonces dice el maestro, el que enciende una luz, lo hace y lo pone en un candelero. Es decir, hermano, usted lo pone en lo más alto que pueda para que esa luz se aproveche e ilumine a todos los que están en ese salón. La luz no es para esconderse y no puede esconderse, sino que la luz se ilumina, se enciende, se pone para que nosotros podamos iluminar todo lo que ven nuestros ojos. Entonces el Señor quiere, hermanos, que nos preguntemos hoy, ¿qué hemos hecho con la luz que hemos recibido de Él?
Usted y yo somos siervos del Señor, por tanto se aplica para nosotros el pasaje donde Dios dice, ustedes son la luz del mundo. Entonces nosotros, hermanos, hemos recibido la luz de nuestro Padre Celestial. Usted y yo deberíamos brillar como luminares dentro de un mundo que está inmerso en tinieblas. Pero entonces surge la pregunta, ¿qué hemos hecho con esa luz que nos ha dado nuestro Padre Celestial? Sabiendo que lo que hemos hecho con esa luz va a tener, hermanos, repercusiones eternas en nuestra vida. Por eso es que el versículo 16 que leímos empieza a hablar de la luz. El Señor lo que hace es un llamado a la acción de los creyentes. La luz que Dios nos ha dado, la luz que usted tiene, la luz que tengo yo, la luz que nos comparte el Señor, esa luz, hermanos, no es para que usted se la quede y la tape y nadie pueda verla. Yo no voy a decir, bueno, el Señor me ha dado a mí la luz, entonces me voy a encerrar para que nadie la mire, porque la luz tiene que quedar ahí atrapada para mí. ¿Qué dice el Señor? La luz se pone en lo alto para que ilumine a todos los que están alrededor. Entonces Dios hace un llamado a la acción de cada uno de nosotros, sabiendo que la luz que Él nos ha dado debe, hermanos, compartirse. Y lo que Dios ha hecho en nuestra vida tiene que ser un ejemplo para todos aquellos que nos miran, que nos conocen, que comparten con nosotros, que conviven con nosotros y que deben ver en nuestra vida reflejado al Señor y a la luz que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Entonces la palabra del Señor, que es la que nos llena de esa luz, debe ser parte de nuestra vida. Es decir, hermanos, debemos aplicarla y debemos obedecerla. Por eso es que Colosenses, capítulo 3, versículo 16, dice que la palabra de Dios debe morar en abundancia en nuestra vida. Pero hacer esto no es, hermanos, solamente que la palabra de Dios sea abundante en nuestra vida, no es que yo sepa lo que Dios quiere, no es que yo tenga la palabra del Señor, no es que yo haya escuchado muchos mensajes de la palabra del Señor. Que la palabra de Dios more en abundancia en nuestra vida significa que lo que leo, que lo que escucho, que lo que aprendo de la palabra del Señor debe ser aplicado en mi vida. De eso se trata, hermanos, que la palabra de Dios more en abundancia. Es decir, que nuestra vida sea un reflejo de lo que Dios pide en su palabra. Y lo que Dios nos enseña y el camino que Dios nos muestra debe ser, hermanos, el camino que tomemos cada uno de nosotros. De nada sirve saber todo lo que Dios quiere de mí si yo no hago eso que Dios quiere de mí. Entonces, hermanos, la palabra de Dios que debe morar en abundancia en nuestra vida debe ser esa palabra que alumbre nuestra vida, pero que también sirva para alumbrar a otros. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, nos dice, hermano, y nos muestra en parte la importancia de esta luz que nos ha dado el Señor a cada uno de nosotros. Y dice así, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces el llamado para nosotros no es solamente recibir la luz del Señor, porque todos los que estamos aquí el día de hoy ya hemos recibido la luz del Señor. Fíjense que Dios no está hablando a personas que quieran recibir la luz, sino a personas que ya han recibido la luz de Él. Pero entonces el Señor les dice, ¿ahora qué vas a hacer con esa luz que has recibido de mí? Entonces Pedro dice que Dios nos llamó para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, que nos trajo a la luz, para que aquellos que siguen en tinieblas puedan venir también a la luz de Cristo. Es decir, hermanos, que Dios lo ha hecho a usted y me ha hecho a mí una antorcha que debe estar iluminada, pero que debe iluminar también a otros. Cuando hemos recibido la palabra del Señor, no lo hacemos, hermanos, para quedárnosla para nosotros, sino para compartirla y para que otras personas puedan venir también al conocimiento de la verdad.
Porque lo bueno, porque la luz del Señor, porque las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida, no se puede esconder, no se puede guardar para nosotros mismos. Lo bueno se contagia, pero también, hermanos, lo malo se contagia. Y ahí viene la siguiente reflexión que hace el maestro en estos pasajes que hemos leído. El versículo 17, que tiene el tema central de la meditación de esta mañana, dice: porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido. Es decir, hermanos, que cuando Dios nos ha dado algo tan precioso, tan valioso, tan útil, tan necesario para nuestra vida, como es su luz, como es su salvación, entonces nosotros, hermanos, ahora estamos llamados a hacer lo correcto en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios ve todo lo que hay en nuestro corazón. Entonces, hermano, Dios dice: yo te he dado mi luz, pero ahora quiero ver lo que hay en tu corazón. Hebreos capítulo 4, versículo 13, dice de la siguiente manera: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es decir, hermanos, que nuestro Dios tiene ojos puestos sobre todo lo que hay en nuestra vida. Entonces, esa luz que Él nos ha dado a nosotros debe de llevarnos a vivir de una manera íntegra y transparente delante de nuestro Dios. Si la luz que Él nos ha dado, si esa luz que no se debe esconder, verdaderamente vive en nosotros, entonces, hermanos, nosotros tenemos que vivir de manera íntegra y debemos de ser transparentes delante de nuestro Dios. Es decir, hermanos, que nuestra vida privada, nuestras acciones privadas deben coincidir con nuestra fe pública. ¿A qué me refiero? Bueno, ustedes me miran aquí, me escuchan hablar de la palabra del Señor, me conocen, me han visto de muchos años, y delante de ustedes el hermano Ronald Collado es un hermano que sirve, que trabaja en la iglesia. Esa es mi fe pública. Eso es lo que ustedes conocen de mí, al igual que es lo que los demás podrían conocer de cada uno de ustedes, que son miembros de la iglesia, que vienen, que sirven, que trabajan en diferentes ministerios, que tienen tantos años dentro del cuerpo del Señor, y esa es, hermanos, su fe pública, lo que conocen los demás de ustedes. Pero el Señor dice que esa fe pública debe coincidir con nuestras acciones en lo privado. Es decir, hermanos, que yo no puedo tener dos caras y mostrar una cara delante de aquellos que conocen mi fase como hijo de Dios, pero cuando estoy en lo privado, pero cuando estoy relacionado con personas que no son de la iglesia, entonces me comporto de una manera diferente. La integridad que nos debe de dar la luz de Cristo nos debe llevar, hermanos, a ser de una sola cara, de un solo sentir, de una sola mente. Y a como soy en la iglesia, debo ser cuando estoy allá afuera. Y a como me comporto cuando estoy allá afuera, con nadie de la iglesia que me conoce, así debo de comportarme también en la iglesia, porque debemos comportarnos de la manera que el Señor nos ha enseñado a cada uno de nosotros. Es decir, hermanos, que debe haber en nuestra vida una coherencia interna. Yo no puedo decir que soy siervo del Señor y cuando estoy allá afuera hablo malas palabras, me comporto mal, soy pleitisto, me lleno de ira, grito y siempre busco el mal para el que está a mi lado. La coherencia interna nos recuerda lo que dice el Maestro, y dice él: el hombre por su fruto es conocido, tanto por lo bueno como por lo malo. Entonces, lo que hay en mi vida y lo que la luz de Cristo ha traído a mi vida debe demostrarse con mis acciones en público. Yo no puedo, hermanos, decir una cosa y hacer otra. Como decía el maestro de los fariseos, y decía él: hagan lo que ellos dicen, porque ellos conocen la ley, porque ellos saben la ley, pero no hagan lo que ellos hacen, porque aunque conocen la ley, no hacen lo que es correcto. Nosotros tenemos que ser al contrario, que lo que decimos
es lo que hacemos. Que haya una coherencia entre mi fe y mis acciones, sabiendo que lo primero que debe haber en nuestra vida es el deseo de agradar a Dios antes de agradar a los hombres. A veces, hermanos, nosotros nos dejamos ir, nos dejamos llevar por el pensamiento de decir, bueno, yo no quiero quedar mal con los que están conmigo. Entonces, si estoy en mi trabajo donde nadie es cristiano, entonces yo ahí, hermano, me adapto y me relaciono con mis amigos que están ahí, dejándome llevar por las cosas que ellos hacen. Cuando estoy en la iglesia, como los hermanos se comportan de otra manera, entonces yo me adapto y me comporto igual para coincidir con lo que ellos hacen. El que es del Señor, el que verdaderamente tiene la luz de Cristo en su interior, se comporta, hermano, de la misma manera. Porque sea que estemos en la iglesia y nos vean los hermanos, o que estemos allá afuera y pareciera que no hay nadie que me conoce en mi fase de fe, que me mire, nosotros debemos de tener claro y siempre presente en nuestra mente que nuestro Dios ve todo lo que hay en nuestra vida. Él conoce, hermanos, no solo lo que yo quiero mostrar, Dios conoce lo que hay en mi corazón. Dios conoce mis palabras, mis pensamientos, mis intenciones y lo que yo quiero verdaderamente hacer. Entonces tenemos que ser íntegros y transparentes porque nuestro Dios conoce lo que hay en nuestra vida y en nuestro corazón. Él mira lo que hay en nuestro corazón y no hay nada que usted y no hay nada que yo pueda ocultarle al Señor. Yo podría, hermanos, cometer un error, equivocarme y delante de ustedes poner una excusa, la mejor excusa que yo me pueda inventar y ustedes me van a creer, posiblemente, y van a decir, bueno, tiene razón el hermano. Pero a Dios no le podemos engañar. Y dice su palabra, no erréis, Dios no puede ser burlado. Entonces, hermanos, nosotros nos preguntamos, ¿cómo puedo esconder algo delante del Señor? Jonás quiso, hermano, esconder no algo, quiso esconderse él mismo. Cuando Dios le dio el mandamiento, le pide que vaya a Nínive, él dice, yo no quiero ir, porque yo no quiero que la misericordia de Dios llegue a este pueblo pecador. Entonces, ¿qué hizo Jonás? Dice que tomó una nave y se fue lo más lejos que pudo encontrar. Pero a donde vayamos, pero a donde estemos, pero hagamos lo que hagamos, pero inventemos la excusa que querramos inventar, nunca vamos a poder huir de nuestro Dios. Decía David, Señor, ¿a dónde voy a huir de tu presencia? Porque a donde vaya, ahí estás tú. A donde estemos, hagamos lo que hagamos, digamos lo que digamos, presentemos la excusa que presentemos, nuestro Dios está viendo nuestra vida. Lo que hacemos en público, lo miran las personas y lo conocen, y Dios lo mira también. Y lo que hacemos en privado, eso que nadie mira, eso que hay en nuestro corazón, esos pensamientos que solo están en nuestra mente, el Señor también los conoce. Entonces nosotros, hermanos, debemos de ser íntegros delante del Señor, sabiendo que no hay nada que podamos esconderle a Él. Eclesiastés, capítulo 12, versículo 14, nos da, hermanos, también una enseñanza muy importante acerca de por qué nosotros debemos de ser íntegros y guardar nuestro corazón delante del Señor. Eclesiastés, capítulo 12, versículo 14, nos recuerda, hermanos, que todo lo que el hombre hace, y dice ahí la palabra, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Es decir, hermanos, que nuestro Dios, que nos conoce, que nos mira, que sabe lo que hay en nuestro corazón, Él nos va a juzgar por las cosas que hemos hecho y que las personas han visto, pero también por aquellas cosas que hemos hecho, que hemos dicho, que pensamos solamente en lo interior y que nosotros creemos que están ocultas, porque delante del Señor no hay nada que podamos esconder. Delante del Señor, hermano, usted está desnudo, no físicamente, sino espiritualmente. Dios conoce
lo que ha hecho, Dios conoce las intenciones con las que lo ha hecho, Dios conoce mis palabras, lo que yo he dicho, a quién he ofendido, cuando me he rehusado a hacer el bien, cuando no he querido hacer lo correcto. Dios conoce todo eso que hay en nuestra vida. Y por más que podamos engañar a los hombres, por más, hermanos, que yo me presente aquí con una fachada en la que me pueda mostrar como alguien espiritual, como alguien que sirve al Señor, como alguien que hace lo correcto, a Dios no podemos engañarle. Entonces debemos de ser honestos con nosotros mismos primero y también con nuestro Dios, y dejar de un lado las cosas malas. Si hay algo, hermano, que nosotros hemos estado ocultando, algún pecado que no hemos podido superar y que lo hacemos en lo privado y que lo hemos escondido y que no lo hemos confesado, el Señor quiere, hermano, hoy darnos la oportunidad para que nosotros cambiemos. Él nos dice: yo sé lo que has hecho, yo sé lo que hay en tu corazón, yo sé cuáles han sido tus intenciones, pero el Señor quiere, hermanos, que nuestra vida sea diferente. La verdad debe prevalecer por sobre todas las cosas. Por eso es que por más oscuro que esté un lugar, cuando llega la luz, hermano, es manifiesta. La verdad siempre prevalece. Y hay un principio que enseña el pasaje que leímos, que dice que lo que está oculto siempre sale a la luz. Al final, hermano, la verdad va a prevalecer. Y por más mentiras que yo diga para ocultar algo, la verdad siempre va a salir a la luz. Entonces lo que Dios quiere, hermano, es que nuestra vida no sea una vida en la que hayan cosas malas encubiertas. Por el contrario, que sea una vida en la que prevalece la verdad, en la que prevalece la luz, en la que prevalece la honestidad. La luz y el uso que le damos en nuestra vida son evidentes al final. Por eso es que Gálatas, capítulo 6, versículo 8, dice que el que siembra para la carne, de la carne va a cegar corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu va a cegar vida eterna. Entonces, hermanos, lo que yo hago con la luz que me ha dado el Señor, si yo siembro lo bueno, voy a cosechar vida eterna. Pero si yo insisto, aún teniendo la luz de Cristo, en hacer lo malo, de lo malo solamente voy a cosechar corrupción para mi vida, para mi alma y para todas las cosas que yo hago en mi vida. Entonces, hermanos, nosotros debemos de tener cuidado con las cosas que hacemos en nuestra vida, porque no podemos divorciar nuestros actos externos de nuestro hombre interno. Al final, hermano, la naturaleza de cada uno de nosotros es manifiesta. Para Dios no podemos ocultarla, pero incluso para aquellos que nos miran va a ser manifiesta, porque el Señor dice que por nuestros frutos vamos a ser conocidos. Por más, hermanos, que yo intente engañarlo, que yo insista en hacer algo que está mal, pero en dejarlo oculto, al final mis obras van a hablar de lo que hay en mi corazón. Porque dice el Señor que de la abundancia del corazón habla la boca. Al final, si yo para mi vida solo estoy trayendo cosas malas, si insisto en seguir en el pecado, en ocultar cosas, en no ser honesto y transparente con el Señor, al final, hermano, yo estoy trayendo para mi vida cosas malas. Y yo no voy a poder divorciar los actos que hago de lo que hay verdaderamente en mi corazón. Yo puedo tener una fachada, yo puedo engañar a algunos, pero al final nuestra naturaleza va a ser evidente. Entonces lo que hay, los verdaderos deseos de nuestro corazón, lo que es más importante para nosotros, va a ser manifiesto. Por eso es que en esta mañana debemos preguntarnos, ¿qué es lo más valioso? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que yo quiero hacer con mi vida? ¿Y qué cosa he traído yo para mi corazón ahora que tengo la luz de Cristo? Nosotros deberíamos de llevar una vida de honestidad, de integridad, de santidad, de obediencia a nuestro Dios, de lucha, de sacrificio día a día para hacer la voluntad de nuestro Dios. Porque todo lo malo, todo lo que se esconde, todo lo que queremos nosotros dejar en oculto, es, hermanos, como una bomba de tiempo. David, cuando se equivoca con Betsabé, el hermano hace algo malo, pero no lo confiesa.
sino que encubre eso malo que había hecho. Y el pecado que él encubrió es lo que decía Gálatas, el que de la carne siembra para la carne, entonces hermano solamente va a cosechar corrupción. Al final David hizo algo malo que tuvo una consecuencia, y para ocultar esa consecuencia hizo muchas cosas malas más. Asesinó a alguien, no hizo su trabajo como rey, hizo hermano solamente cosas malas. Y entonces eso malo que yo hago, en lo que yo insisto, en retenerlo ahí, en no confesarlo, en nadie me ha visto, nadie sabe, y como nadie sabe, entonces puedo seguir en ello, es como una bomba de tiempo, que en un momento va a explotar y vamos a ver todas las consecuencias negativas que va a traer para nuestra vida. David, hermanos, vivió un tiempo con eso malo que había hecho, hasta que la luz fue revelada en su vida. Y llega Natán y le dice a él, y a veces, hermanos, pasa eso, con el pecado que tenemos oculto, cuando no queremos asimilar algo, cuando estamos viviendo de una manera que no es honesta, que incluso, hermanos, nosotros llegamos a pensar que estamos bien, que estamos haciendo lo correcto, que no hay faltas en nuestra vida, porque nos estamos engañando a nosotros mismos. Llega el profeta Natán y le cuenta una historia a David y le dice, había un hombre que tenía un rebaño inmenso, pero había otro que tenía solamente una ovejita. Entonces le da el ejemplo y le dice él a David el rey, aquel hombre que debía de ser justo, y le dice él, ¿qué debería hacer con este hombre? Y dice David, el tal es digno de muerte. Él que había hecho lo malo, él que estaba encubriendo su pecado, sabía, hermanos, cuáles eran las consecuencias de lo malo. Entonces, cuando el pecado está en nuestra vida, a veces, hermanos, no nos deja ver eso que hay en nosotros, pero sí somos fáciles para poder emitir un juicio para con los demás. Y dice David, el tal es digno de muerte. Y le dice Natán, ese hombre eres tú. Entonces, hermanos, no podemos engañarnos nosotros a nosotros mismos. La luz al final va a llegar a nuestra vida y va a revelar todo lo que hay en nosotros. El pecado oculto, esas cosas que hacemos en privado, que creemos que nadie va a saber, traen consecuencias desastrosas, destructivas y horribles para la vida de todo aquel que aún teniendo la luz de Cristo persiste en ser deshonesto. Proverbios capítulo 28 versículo 13 dice, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa, entonces, hermano, ahí la cosa es diferente. Cuando el Señor nos pide integridad y nos pide santidad, Él sabe, hermano, que en algún momento nos vamos a equivocar. Y Él no quiere decirnos que nosotros, hermanos, nunca tenemos que fallar, sino que debemos de vivir una vida de lucha, en la que tratemos de ser siempre los mejores. Pero si en algún momento fallamos, reconocerlo delante de Él, confesar lo malo que hemos hecho y dejar que Él guíe nuestra vida. Al final, todo lo que hay oculto, el Señor lo va a traer a la luz. Y nos va a juzgar por lo que se sabe y por lo que no se sabe de nuestra vida. Porque Él mira lo que hay en nuestro corazón. Entonces hay una responsabilidad. El versículo 18 dice que tengamos cuidado de cómo oímos la palabra del Señor, porque al que tiene mucho se le dará más, pero al que tiene poco, aún lo poco que tiene le será quitado. ¿Qué significa esto? Significa, hermanos, que lo que hacemos con lo que oímos de la palabra del Señor es fundamental para la vida de cada uno de nosotros. Todos nosotros aquí escuchamos los domingos, escuchamos los miércoles, escuchamos los jueves, las mismas enseñanzas. El día de hoy, hermanos, nosotros podríamos leer el mismo pasaje, aprender algo nuevo de la palabra del Señor, pero lo importante no es qué tanto sé, que sí es importante saber cada día más, sino que lo que sé lo ponga en práctica en mi vida. Entonces Dios demanda de nosotros ¿qué? Demanda obediencia y demanda santidad. Oír, aprender, saber no es suficiente. La palabra del Señor no solo se lee, no solo se estudia, no solo se aprende,
No solo se memoriza, la palabra del Señor debe aplicarse en nuestra vida para ser obedientes, para ser santos y para ser íntegros delante de nuestro Dios. Entonces, hermanos, si yo aprendo, si yo aplico la palabra del Señor en mi vida, entonces el Señor me va a bendecir aún más. Pero si yo solamente oigo, pero no aplico la palabra del Señor, entonces, hermanos, va a haber un declive en mi vida espiritual. A eso se refiere el versículo 18, a la responsabilidad que tenemos nosotros como oidores de la palabra del Señor. Y Santiago dice que debemos ser no solamente oidores, sino también hacedores de la palabra de nuestro Dios. La prosperidad y el desarrollo espiritual de nuestra vida depende, hermanos, de lo que hacemos con las enseñanzas de nuestro Dios. De tal forma que la enseñanza que hemos leído hoy en Lucas capítulo 8, versículo 16, nos recuerda, hermanos, que tarde o temprano todo sale a la luz. Que Dios conoce no solo nuestras acciones, sino también nuestras intenciones y las motivaciones de nuestro corazón. Y el día de hoy, Dios nos invita a examinar, hermanos, nuestra vida. Él nos ha dado su luz, Él nos ha dado su enseñanza, pero ¿qué hemos hecho nosotros con esa luz? Si hay áreas de nuestra vida donde hemos tratado de ocultar cosas, donde no hemos sido transparentes, donde no hemos sido íntegros, si hay cosas, hermanos, malas en las que hemos persistido en hacer, hoy el Señor quiere que nuestra vida sea diferente. Que lo confesemos delante de Él, que le digamos: Señor, yo he vivido equivocadamente porque he tratado de engañarte, pero yo hoy quiero que mi vida sea diferente. Ese Dios, hermanos, que mira en lo profundo de nuestro corazón, es un Dios de misericordia, que no quiere exponer lo malo para avergonzarnos, sino que quiere exponer lo malo para que lo corrijamos y seamos mejores. Este es el momento de confesarle a nuestro Dios, de decirle: Señor, este pecado que yo llevo aquí dentro, yo quiero dejarlo de un lado y yo quiero ser un hijo tuyo que verdaderamente irradia la luz de Cristo. Quiero transformar mi vida, quiero cambiar mi vida y quiero ser el hijo que tú quieres que yo sea. O si hay algún amigo que quiere el día de hoy empezar a recibir y a vivir con la luz de Cristo, este es el momento. Pase al frente y Cristo va a transformar su vida. El que conoce su corazón va a ver lo que hay ahí y va a hacer, hermano, que su vida sea diferente. El que siembra para el Espíritu, el que hace lo correcto, del Espíritu segará vida eterna. Entonces, hermano, esta ha sido la enseñanza de nuestro Dios. Por lo demás, que Dios nos bendiga enormemente.